está bien pensar en que tu madre va a morir para tenerla más presente, pero hay etapas con tu madre que también han muerto, no va a pasar más nunca. Esta conversación, por ejemplo, no se va a repetir, entonces disfrútala, ¿sabes? Ay, Dios mío. Lo que tú comes, a qué hora lo comes y cómo lo comes, afecta directamente a tu estado emocional. Igual que tu estado emocional afecta directamente a tu digestión. Este arquetipo de la pantera es una mujer que tiene equilibradas las energías masculinas y femeninas. Si tú estás con una persona solamente por la dopamina, el enamoramiento del principio, eso se va a acabar. Creo que hay que ser un poco estratega, crecer junto a esta persona, si la otra persona tiene intención de crecer, porque luego cuando se pase toda esa dopamina de los primeros 2-3 años, te vas a encontrar con que de pronto estás con una persona que ni admiras, que ni crece, ni tiene intención de crecer, entonces la liaste. Todo me pasa a mí, el mundo es duro, están siempre a la defensiva, buscando llevar la razón, buscando demostrarte lo equivocado que estás. Eso es una sobreidentificación brutal con tu ego. Para mí el ego es el personaje que encarno. Y yo creo que es bueno desidentificarse. Es decir, ok, este es mi personaje, y yo no soy eso. Puedo llevar una alimentación vegana, pero yo no soy vegana. Evidentemente somos seres sociales, pero creo que también hay que saber caminar solo para luego cuando elijas con quién te vinculas lo hagas desde un lugar consciente. Vale, Julia, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Antes que nada me gustaría darte las gracias por aceptar la propuesta, sobre todo cuando no eres nadie, entre comillas, socialmente, ¿no? En las redes. Así que es de agradecer, la verdad, que vengas. Y estaba viendo tu página web, en la que tú misma te definías un poco, ¿no? Y decías que antes que nutricionista eres como persona, ¿no? Humana, por así decirlo. Y que que amas tu profesión, pero que no te define, ¿no? Entonces, yo no me considero nadie para definirte tampoco. Entonces, si puedes definirte tú a ti misma, ¿cómo te definirías? La pregunta más difícil de la historia de la Sí. humanidad. Pues me defino como un ser humano, una persona curiosa, despierta, que siempre está en movimiento. Y a nivel profesional me defino como, bueno, escritora, comunicadora y divulgadora de hábitos expansivos, que es el nuevo término con el que me siento cómoda. Y bueno, eso sería un poquito. También tengo una consulta online, soy nutricionista, pero a día de hoy no paso consulta. Y más o menos así. Vale. Hábitos expansivos, dijiste. Efectivamente. ¿Qué son los hábitos expansivos? Pues hábitos expansivos son hábitos que nos acercan a la salud, pero no solo la salud entendida desde un punto de vista científico, ¿no? Sino también quizás la espiritualidad, la conciencia, el crecimiento personal, todo aquello que nos expande energéticamente, ¿no? Que nos hace sentir mejor. Me gusta mucho tu enfoque como holístico, ¿no? Porque el podcast se llama Balance precisamente por la idea de encontrar un balance, entre comillas, o equilibrio, entre diferentes áreas de la vida, ¿no? Que para mí son 5, ¿no? Las áreas principales. Ya luego te vas metiendo por ahí por abajo y hay muchas más, pero principalmente son como el área física, mental, espiritual, social y económica. Esas son como las 5 patas de una mesa, que obviamente nunca vas a estar 100% equilibrado, pero bueno, es como la utopía, ¿no? El objetivo. Y va un poco parecido a lo tuyo, ¿no? En plan que no solo por alimentarte bien vas a estar sano, no solo por tener una buena salud mental vas a estar sano. Igual que en esto, ¿no? Si una persona económicamente a lo mejor puede estar muy desarrollada, pero si no se cuida su físico, su mente, sus relaciones y demás, esa mesa, ¿no? Va a cojear por un lado. Así que me siento muy identificado en ese enfoque holístico y demás. Vamos a empezar por la parte de nutrición, si te parece. Vale. ¿Por qué decidiste estudiar nutrición, por así decirlo? Pues soy hija de 2 médicos y el tema de la salud siempre ha estado muy presente en mi vida. Yo antes de estudiar nutrición estudié ingeniería del medio natural y lo dejé en el segundo año. Realmente era una joven muy enfocada en la ecología y la sostenibilidad y me veía en las Naciones Unidas haciendo cosas súper importantes, y estudiando la carrera vi que tenía una aplicación muy concreta. Por ejemplo, cuidar una especie determinada de anfibio en la Sierra de Madrid. Y realmente como que me vi un poco frustrada en mis expectativas, además de que era para mí una carrera muy difícil porque mezclaba lo más difícil de una ingeniería con lo más difícil de las ciencias medioambientales. Y al final la dejé y decidí estudiar nutrición porque era algo que ya me apasionaba por entonces. Ya leía muchísimo sobre el tema, siempre me ha interesado nutrirme.
en muchos aspectos, ¿no? Entonces creo que vi la nutrición como una vía de salida y luego he entendido con el tiempo que realmente la nutrición es a un nivel muy complejo, como mencionabas antes, de muchos ámbitos y por ahí entré de esa forma. En la carrera, ¿viste? Te defraudó un poco. Sí, en la carrera la verdad que yo la sufrí un poco. Primero la hice en 5 años, es una carrera de 4 porque yo no estaba en mi mejor momento personal. De hecho tuve que parar 1 año y centrarme en recuperarme a nivel mental. Estuve pasando un trastorno de la conducta alimentaria y de hecho ese año que paré y estuve centrándome en ir a terapia varias veces en semana, terapia grupal, ha sido uno de los años más importantes a nivel de crecimiento personal y estoy convencida de que no tendría la repercusión que puedo tener en redes si no hubiera hecho ese proceso, ¿no? A esa edad tan temprana. Pero sin duda, bueno, pues como es los estudios reglados, ¿no? Van un poco por detrás, ¿no? de lo que avanza realmente la ciencia, lo que avanzan los conocimientos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que iba estudiando, me memorizaba lo que tenía que soltar en el examen, pero paralelamente iba estudiando otros libros y leyendo otros blogs de gente actualizada y era información contradictoria. Así que sí me defraudó un poco, pero bueno, lo terminé y luego hice lo que quise. Pasa incluso en muchas carreras, o sea, no solo, incluso en psicología, por ejemplo. A mí me gusta la psicología, pero también me gusta, por ejemplo, personas que no se quedan en lo occidental, ¿sabes? Sino mezclan un poco la parte de occidente y oriente. Sí. Un ejemplo muy claro y conocido, por ejemplo, María Alonso Puig, ¿no? Que tú lo ves y es como el típico científico, ¿no? De doctor y demás. Y habla muy bien de la filosofía, psicología oriental, la medicina oriental. Y yo creo que encontrar ese puente, ¿no? Entre occidente y oriente, porque quizás allí se pasan mucho el amor de espiritual y ese puente yo creo que es la clave, en verdad. Sí, estoy de acuerdo contigo, que integrar ambas culturas, ambas filosofías, ambas formas de comprender el ser humano, ¿no? y el cuerpo, creo que es muy nutritivo. Ellos entienden el cuerpo como un sistema mucho más complejo, interrelacionado, y creo que eso nos falta mucho en la mirada occidental. La meditación, por ejemplo, ¿no? Se lleva practicando 2000 y pico años. Exacto. Pero se han hecho estudios científicos que demuestran los beneficios de la meditación hace 50 o 60 o 80 años, ¿sabes? Totalmente. Pero bueno, para no desviarnos del tema, me gustaría preguntarte primero, ¿por qué es importante para ti que tener una alimentación, entre comillas, la salud holística, ¿no? Esa alimentación holística que engloba varios factores? ¿Por qué es importante para ti eso? Bueno, yo creo que nos hemos centrado excesivamente en los nutrientes, ¿no? Los macronutrientes, los alimentos buenos y malos, lo que está permitido, lo que está prohibido, y hemos dejado muy olvidado el lugar desde el cual comemos, el lugar desde el cual elegimos los alimentos, es decir, la intención que nos mueve, ¿no? Yo puedo hacer una elección muy saludable a nivel nutricional, pero que me mueva el miedo a no tener un cuerpo normativo, el miedo a perder masa muscular, el miedo a lo que sea, ¿no? Entonces, creo que tan importante como lo que nos llevamos a la boca, lo que comemos, es qué intención nos mueve, ¿no? en esa elección para nuestra salud mental, pero también para la propia digestión, ¿no? Porque esto también influye, tu estado metabólico, tu equilibrio hormonal, los niveles de estrés también están directamente relacionados con la salud, ¿no? Entonces a mí me gusta este enfoque en el cual la alimentación es algo mucho más complejo y casi un acto espiritual, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Nutrirnos a todos los niveles. Quizás habría que diferenciar alimento con comida, ¿no? Puede ser. Sí, quizás lo que podría diferenciar comida y alimento es la mirada, ¿no? O la intención. Comida, bueno, a mí no me gusta demonizar a los alimentos, ¿no? Hemos vivido una época en la que se ha hablado mucho de ultraprocesado, de comida real. Está bien, nada es bueno o malo per se, pero creo que, como todos los extremos, son contraproducentes, ¿no? Un ultraprocesado puede ser perfectamente válido y saludable en el contexto de una dieta equilibrada si lo disfrutas
pues dándote permiso, ¿no? Y entendiendo que es algo puntual y no... Y sobre todo tomando conciencia, ¿no? Cuando tú sabes, oye, esto no es lo más saludable, pero no está prohibido, no pasa nada, eso es salud, realmente. A mí me revienta la cabeza un poco también cuando eres consciente de algo que es malo, entre comillas, ¿no? Y lo repites. Es como que te sientes peor que antes, que eras inconsciente. O sea, ahora que soy consciente y lo hago mal, es como peor, ¿sabes? Como me siento peor que antes, ¿sabes? Sí, los patrones o senderos de conducta, ¿no? Que a veces soy consciente, no quiero hacer esto, pero es difícil salir, ¿no? Como de esa tendencia, y es que al final la biología es así, ¿no? El cuerpo, cuando encuentra una vía... va a evitar gastar energía innecesaria. Entonces, cuando encuentra una vía de conducta, ¿no? que se acaba aprendiendo, luego es difícil soltar ese hábito, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo contigo en que ser consciente de tomar decisiones inconscientes es frustrante. Porque yo pensaba, ahora que soy consciente, ¿no? Ahora, imagínate, yo no sabía que las galletas Oreo eran malas, ¿vale? Pues ahora lo sé, pero sigo comiendo. Es como, joder, si ya lo sé, ¿por qué sigo? ¿Sabes? Sí. Pero bueno. Antes lo mencionaste un poco, ¿no? El tema de trastorno de conducta alimentaria. Lo quería mencionar también porque hace no mucho se descubrió esa conexión que hay entre cerebro y intestino, ¿no? El tubo digestivo, todas las neuronas y células que se mandan señales y cómo influye tus emociones con lo que comes y viceversa. ¿Puedes explicar esto un poco más, ¿no? Como yo? Bueno, de forma muy breve. Siempre hemos pensado que las neuronas están en el cerebro y que la sinapsis neuronal y todo lo que es la interpretación de la realidad sucede solamente en el cerebro, pero ahora sabemos que el intestino es otro segundo cerebro, que hay neuronas también en el intestino y que todo está interrelacionado y que, de hecho, lo que tú comes, a qué hora lo comes y cómo lo comes, afecta directamente a tu estado emocional, ¿no? Igual que tu estado emocional afecta directamente a tu digestión, o sea, es algo bidireccional, ¿no? De hecho, la microbiota intestinal que vive, ¿no? en nuestro intestino, en gran parte nos dirige. O sea, nosotros a veces podemos decir que somos felices o infelices, que nos encontramos bien o mal, en gran medida por la salud de nuestra microbiota intestinal. ¿Vale? Y esto es bastante fuerte porque es como estar ahí dominados por unos bichos que ni sabemos que nos controlan, ¿no? Pero es así. Ahora que mencionamos esto, la relación, ¿no? del cerebro-intestino, lo que sea, te iba a preguntar también que, por ejemplo, precisamente cuando estamos más ansiosos o tristes o amargados o depresivos, tendemos a comer más mal, ¿no? Que también obviamente hay una relación ahí, no es algo casualidad, ¿no? Exacto, sí. Bueno, por un lado, hay ciertos alimentos que van a generar un pico de dopamina, ¿no? de serotonina, te van a generar sensación de placer. Entonces, si tú te sientes mal, lo que quieres es sentirte bien, es bastante evidente, ¿no? Y hay alimentos que están generalmente ultraprocesados que están diseñados para esto, ¿no? Para generar este pico de este subidón, ¿no? Entonces, obviamente vas a ir a por esos alimentos. Pero además llega un punto en el que también te puedes hacer adicto. No quiero utilizar esta palabra a la ligera, pero lo que quiero decir es que cuando acostumbras el paladar a sabores tan intensos, tan agradables, que no están presentes de forma natural en el medio, ¿no? En la naturaleza, tu cerebro no es tonto. Tu cerebro dice, dame más de esto que me encanta, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco la trampa y por eso está genial que nos permitamos estos productos, ¿no? Ultraprocesados, llámalo como quieras, pero sabiendo que hay trampa, ¿no? Claro. Y que luego es difícil renunciar si no hay una toma de conciencia, ¿no? Renunciar, me refiero a introducirlo en el día a día. Incluso antiguamente, hace miles y miles de años, ¿no? Cuando éramos casi indígenas prácticamente, la fruta era como el manjar fabuloso, el paraíso, ¿no? Y ahora mismo una fruta incluso no te sabe ni azúcar, sí. ¿Sabes? Tienes que ponerle azúcar a la fruta, ¿sabes? Claro, incluso hemos seleccionado genéticamente las piezas más dulces, las más grandes. Si hacemos una búsqueda en Google, ¿no? Y buscamos cómo era un plátano hace no sé cuántos años o una manzana, vamos a ver que no tiene nada que ver con lo que son ahora, ¿no? Entonces, bueno, sí, la fruta, de hecho, incluso
las bayas, ¿no? Que tienen un toque más ácido, pues eran la golosina de la naturaleza, ¿no? Y ahora esto nos parece como algo que cuando te dicen, ¿no? ¿Qué hay de postre, mamá? Naranja. Como brócoli. Y el cuerpo se acostumbra súper rápido, Sí. porque yo lo he vivido también. Por ejemplo, con el café. Con el café me pasó un montón que yo bebía café con leche condensada, ¿no? Luego pasé de café con leche normal. Luego pasé a café solo, pero con sirope de agave. Y luego pasé a café solo, ¿no? Y si el primer cambio de café con leche condensada llega a ser café, o sea, me vomito Ahora en ya ese con momento. el café solo, invencible. Bueno, es que Sí. además en Tenerife tenéis una variedad de cafés. Sí, hay un montón. Y con el chocolate, por ejemplo, también. Ahora yo como chocolate negro 85%. Pero si eso se lo doy a una persona que es su chocolate, es Kinder Bueno, Kit Kat y demás, Claro. dice, esto no es chocolate. Esto no es chocolate. O sea, y es como que se acostumbra un montón. Exacto, sí. Sí, sí. Bueno, también yo añadiría que al final depende del uso, del consumo, de la frecuencia, ¿no? Del alimento en concreto. Pongamos que te gusta el chocolate con leche con azúcar y el cacao, el chocolate puro no te gusta ni te va a gustar en tu vida. Bueno, pues si tomas chocolate de vez en cuando, pues tómate el chocolate y céntrate en los demás factores, ¿no? de tu vida saludable. Ahora, si es que todos los días te gusta meterte tu chocolate, entonces sí que es interesante lo que tú sugieres, ¿no? Ir haciendo un cambio progresivo. A mí, por ejemplo, me funciona. Es verdad que hay gente que es terapia de choque, ¿no? De extremo. A mí sí me funciona más el paso a paso, hábitos atómicos. Para ya terminar el tema del TCA, si puedes explicar qué es exactamente y cómo se suele gestionar. Vale. Un TCA es un trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Generalmente la gente asocia TCA con anorexia nerviosa, pero hay muchos más trastornos de la conducta alimentaria como trastorno por atracón, bulimia nerviosa y otros. Entonces es una patología, ¿no? Relacionada con la salud mental en la cual se utiliza la comida como forma para gestionar emociones pues que son desagradables, ¿no? que son disfuncionales, ¿no? Entonces realmente utilizar la comida para gestionar las emociones no es nada negativo per se, ¿vale? De hecho es una herramienta más y tenemos que entender que no hay ningún problema con disfrutar con la comida o comer sin hambre, ¿vale? Porque esto luego también se patologiza. Ahora bien, cuando la única herramienta que yo tengo para lidiar con un conflicto es la comida, el control con la comida, sea de la forma en la que sea, entonces puede aparecer un TCA, ¿no? Que es este trastorno de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque yo tengo un problema y utilizo la comida para gestionar mi problema hasta el punto de que la comida se vuelve mi nuevo problema. Y no me he enterado de que tenía un problema antes, ¿no? Entonces, bueno, son enfermedades mentales muy complejas, muy serias, muy graves. No es simplemente una obsesión con el físico, un querer llamar la atención, sino que hay un trasfondo, hay mucho sufrimiento, ¿no? Y hay un trasfondo muy grave detrás. Y la comida es la punta del iceberg, ¿no? Es lo que se ve, es como la gente que fuma un montón o que recurre al alcohol o al sexo, ¿no? O a cualquier otra droga, ¿no? Para regularse. Pero el problema que tienen, aunque eso se pueda volver algo disfuncional, no es ese, es otro, ¿no? Más profundo. Al final siempre atacamos al síntoma. Una costumbre en medicina, sobre todo también, en psicología, que se va al síntoma. Antes de terminar la parte de alimentación, me gustaría saber tu alimentación, que creo que es vegana, ¿no? Sí. ¿Por qué has decidido ser vegana? Bueno, yo llevo una alimentación predominantemente vegetal, es vegana. Lo que pasa es que como soy una persona con una mentalidad muy abierta y mucha flexibilidad, no es que me dé miedo, pero no me encanta encasillarme en etiquetas, ¿no? Pero bueno, yo con 16 años ya era vegetariana. Creo que a los 20 y poco decidí hacerme vegana, llevar una alimentación vegana. Y llevo un estilo de vida vegano también en el sentido de que procuro, en la medida de lo posible, porque no podemos controlarlo todo, no utilizar a los animales como recurso, ¿no? Bien sea para la vestimenta, bien sea en el ocio, en los viajes. Por ejemplo, te vas a Marruecos
y te montas en camello, ¿no? Te compras unos zapatos y son de cuero. Yo qué sé, en el ocio, ¿no? Pues no solamente los toros, sino el zoo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, elegí este estilo de vida tengo esta corriente, ¿no? A la hora de hábitos y elecciones, porque me gusta vivir desde el amor, es así de sencillo, ¿no? Hice muy jovencita esa conexión, estudiando ingeniería del medio natural y siendo una joven ecologista, me parecía evidente que no podía formar parte de ese uso, ¿no? y maltrato y consumo de los animales y estar en coherencia interior, ¿no? Estar alineada con mis principios. Nutricionalmente, me imagino que habrá algunas carencias, ¿no? En la parte de vegana, como en cualquier parte, o sea, cualquier tipo de dieta o alimentación. Que de hecho, hace poco vi un vídeo que era como de humor, ¿no? Que hoy en día como no puedes comer nada, porque si comes carne, la carne es mala. Si eres vegetariana, que te falta no sé qué. Si bebes agua, el agua es mala. Si no bebes agua, bebes... Así todo el rato, ¿sabes? Sí. Entonces, en tu caso, si hay esos nutrientes o que te faltan, me imagino con suplementación, ¿no? Sí, mira, el único suplemento necesario en una alimentación vegana o vegetariana es la vitamina B12. Y en esto hago un breve inciso, y es que la vitamina B12 en realidad de manera natural aparece en la tierra por medio de unos hongos y bacterias y demás que la producen. La tierra a día de hoy está tan sobreexplotada que esto no se da de forma natural. Entonces, la carne y el pescado tienen B12, pero no es porque, bueno, realmente los vegetales crecen en la tierra, entonces llevan esa B12, los animales se la comen, ¿no? Y por bioacumulación la tienen. Pero a día de hoy, incluso a los animales les tienen que suplementar. Los piensos llevan vitamina B12, entonces... A mí me gusta decir que todos suplementamos. Lo que pasa es que la gente que come carne y pescado pues se suplementa, ¿no? a los animales que ellos consumen, y los veganos y vegetarianos pues suplementan a través de pues un suplemento sintetizado en un laboratorio, ¿no? Pero al final suplementamos todos. Sí, total. Hace poco vi que compartías un par de historias, que pedías preguntas, básicamente. Y no solo en ese caso, en ese día, sino que otros días veo que hablas mucho de psicología también, ¿no? Como que te gusta. De hecho, en tu equipo la mayoría son psicólogas, ¿no? Entonces es importante la parte psicológica no solo en tu trabajo, sino en tu vida también, ¿no? Sí, la psicología, bueno, yo no es que hable de psicología en sí, porque no tengo ni idea, no lo he estudiado. Para eso está el equipo de psicólogas, ¿no? Con el que trabajo, pero sí que... considero muy importante tener una mirada introspectiva, llevar una vida consciente, revisarse uno mismo. Yo llevo acudiendo, ¿no? De forma activa a psicoterapia desde los 16 años y es algo que, bueno, he dejado en algún momento, pero que he continuado por elección, sin que sea una necesidad, por así decirlo, ¿no? Como la gente que te dice, pero ¿por qué haces psicoterapia? ¿Lo necesitas? Y digo, bueno, tú necesitas ir al gimnasio. O sea, quiero decir, si tú puedes cuidar tu cuerpo, ¿no? También puedes cuidar tu mente. Cada uno elige cómo. Yo no digo que sea necesario, ¿no? Hacer psicoterapia, pero para mí que, bueno, pues tengo una mente muy despierta, muy curiosa, con mucho movimiento, tengo altas capacidades, entonces una persona que le da mucho al coco, tener mi espacio de psicoterapia semanal me ayuda mucho a tener claridad, a tener foco, ¿no? Bueno, pues a cuidarme de otra forma, ¿no? Aparte de la alimentación, el entrenamiento. También es verdad que hay mucha gente como que en redes sociales al fin y al cabo se van a los extremos, ¿sabes? En plan, igual que no hace falta que te pagues a un entrenador personal para ejercitarte, tampoco hace falta ir a un psicólogo para cuidar tu mente. Entonces, eso lo hablé con una psicóloga aquí también, que obviamente cuidar tu salud mental es importante, igual que la salud física y demás, pero hay veces que incluso la psicología o la salud mental se está convirtiendo como en una moda. Yo le dije que todo lo que es bueno, entre comillas, y crece o se pone de moda, se perpetúa. En plan, hace no sé cuántos años ir al psicólogo estaba mal visto y ahora es como la moda. O sea, se ha ido al otro extremo de, tú no vas al psicólogo, pues yo, pues no sé qué. ¿Sabes? Como se perpetúa un montón. Y ya empieza a ser como una moda, o como si no vas eres el apartado del grupo, ¿sabes?
Y eso, que está bien, obviamente, pero que hay otras maneras también de cuidar tu mente, o sea, que no solo es porque vayas al psicólogo, porque después hay gente que va al psicólogo, está una hora ahí y no hace el leer proceso. y ya está. Sí, hay que ir, por eso he dicho, hay que ir de forma activa. Exacto, sí. Pero bueno, desde luego estoy contigo, absolutamente. Hay muchas formas de cuidar la salud mental. Pero sí considero que creo que puede ser algo interesante que todas las personas en algún momento de su vida se den la oportunidad de hacer psicoterapia. Porque muchas veces hay gente que cree que no lo necesita, ¿no? Y luego se sorprende de lo que se puede beneficiar. Pero por supuesto coincido en que hay muchas otras formas, ¿no?, de cuidar la salud mental. Total. Veo que estás conectada, no solo en la entrevista, sino en tus redes, un poco con la parte también oriental, ¿no? Bueno, has hecho algunos viajes por allá y hablas también mucho del ego, ¿no? La espiritualidad y demás. El ego, y esto lo hablé hace poco también aquí, es como súper complicado de definir, ¿no? De hecho, tú lees libros y demás o conferencias de gente que, entre comillas, sabe, ¿no? Puede ser monjes budistas o lo que sea. Y como que es un poco ambiguo, ¿sabes? No, que es normal, en verdad, porque es algo tan ambiguo que nuestra mente occidental quiere como una definición de la RAE, ¿sabes? Para el ego. Queremos la métrica. Exacto. Pero bueno, para ti, ¿qué es el ego? Y cómo juegas tú con él en tu día a día. Bueno, para mí el ego es el personaje o el avatar que encarno, ¿no? Desde mi punto de vista, es mi forma de ver la vida. Venimos a la Tierra, ¿no? Esto es mi forma de verlo. Somos almas, ¿no?, que deciden encarnarse en la Tierra y adoptan un avatar, un personaje. Y se lo creen. Y crees que eres ese personaje, ¿no? Y ese personaje se construye una identidad. Entonces, yo soy nutricionista, soy influencer, soy vegana. Claro, cualquier cosa que no entre dentro de esa etiqueta, no me lo permito. Y me juzgo. Y el que juzga es el ego, ¿no? Y como me juzgo a mí, como ve a otro que también lo hace, le juzgo, ¿no? Entonces, el ego es ese dedo señalador que define, tú eres este personaje y además tú eres el que lo hace bien, los demás no. Entonces, los que lo hacen de forma diferente y cuando tú no lo haces de la forma en la que encaja con tu identidad, esto es criticable y esto es señalable, ¿no? Y yo creo que es bueno desidentificarse. Es decir, ok, este es mi personaje, mi avatar, muy bien, pero yo no soy eso, ¿no? Y puedo llevar una alimentación vegana, pero yo no soy vegana. Si yo quiero elegir de forma diferente, puedo. Y si otra persona elige de forma distinta, no soy nadie, ¿no?, para juzgar su proceso. Entonces, bueno, para mí la forma de definir el ego es ese personaje o avatar que nos creemos que somos, pero que no somos. Perfecto, me encanta la definición, porque por una parte es el personaje y por otra parte es creerte el personaje, o sea, es como un bucle que no... Exacto. Y de hecho de ahí viene también mucha depresión, de la típica persona de 50 años que ha sido toda su vida, no sé, médico, por ejemplo. Pero lo que él quería hacer era, no sé, pintor o músico o lo que sea. Claro. Y es como, y ahora con 50 años, ¿cómo voy a decir yo que, ¿sabes? ¿Cómo voy a quitarme ese personaje, ¿sabes? Exacto. Y empiezan depresiones. Como quien es del PP toda la vida, ¿no? Y de pronto le hacen una propuesta y, es interesante, tal. No, esto lo ha hecho el PSOE. No, entonces no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, eso es ego, ¿no? Y el ego espiritual también, ¿no? Porque lo espiritual tiene una forma determinada y todo lo que no tiene esta forma no es espiritual. Cuando no hay nada más espiritual que el desapego, ¿no? Y el no, pues eso, no sobreidentificarse con nada, ¿no? De hecho, lo que te iba a preguntar ahora también era lo del ego espiritual, que creerse mejor que el otro, ¿no? Yo he caído en eso también. Cuando ya estás como en ese crecimiento personal y demás. No te creas, ¿que he ido en el ego? Lo reconozco. Ahora veamos serio y he caído en el ego. Y en el ego espiritual. Es como una batalla sin fin, ¿no? Muchas lecturas y demás, como decir, el ego es el enemigo, ¿no? El famoso libro de Ryan Holiday, creo que. El ego es el enemigo, o el ego te tienes que desidentificar del ego y demás. Y una vez te empiezas a desidentificar del ego, empieza el ego espiritual. Y yo soy vegano y tú no, entonces tú eres peor que yo. Yo no veo la tele, tú sí. Exacto. Entonces tú eres peor, no estás tan iluminado como yo. Tú todavía ves el fútbol, esos son como los gladiadores, ¿no?, de Roma, y para entretener al pueblo. Todo eso, ¿no? ¿Y cómo lidias tú con este ego espiritual? Bueno, yo tengo bastante interiorizada la idea de que
no tengo ni idea de lo que es lo mejor para los demás. O sea, estoy tan en paz con esta idea porque realmente puedo hacer mi proceso, puedo ver que hay ciertas cosas que ya no resuenan con la persona que soy y lo que quiero en mi vida, pero yo no tengo ni idea de qué proceso vital está viviendo la otra persona, de en qué momento evolutivo está, sobre todo de qué necesita, cuál es la experiencia que necesita para adquirir su próxima lección. Entonces, no estamos en el mismo lugar, no necesitamos las mismas lecciones, por lo tanto no necesitamos las mismas experiencias. ¿Qué me hace pensar que porque yo esté vibrando con unas experiencias, esa persona necesita las mismas, ¿no? Es creerme Dios, es creer que sé lo que la otra persona necesita para crecer. Entonces, por supuesto que he vivido el ego espiritual y además muy duramente conmigo misma también. Pero ahora tengo bastante claro que no tengo ni idea de lo que es lo mejor para los demás y me libero de juzgarlo. Absolutamente. Total. De hecho, hace poco también respondiste a una pregunta que me gustó mucho de una seguidor o seguidora, no sé, que te preguntaba algo como que cuando estás en ese ego espiritual, entre comillas, te sientes mejor que otros y no resuenas con muchísima gente, que al final es la masa, ¿no? La masa, entre comillas, el 90% de la gente no está creciendo, ¿no? Espiritualmente, ¿no? Está como en el rebaño ahí. Entonces, tú que sales te sientes la oveja negra y no resuenas, entonces te crees mejor que ellos y juega un poco, entra en juego un poco la soledad, ¿no? En plan, es que nadie me entiende, Sí. es que de mis 10 amigos, 9 o 8 no resueno con ellos, ya no me gusta lo que hacen, etcétera, 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 y entras en un bucle y quizás lidiar con esa soledad, entre comillas, de que nadie me entiende, es compleja, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, creo que es una buena oportunidad para empezar tú a darte ese acompañamiento y ese merecimiento, ¿no? Evidentemente somos seres sociales, buscamos sentirnos pertenecientes al grupo, ¿no? Pero creo que también hay que saber en determinados momentos caminar solo para luego cuando elijas, ¿no? Con quién te vinculas lo hagas desde un lugar consciente de lo que quieres, ¿no? Que lo hagas eligiendo y no huyendo de lo que no quieres, ¿no? Entonces, bueno, creo que cuando te posicionas ahí empiezas a conectar y a atraer personas que están en el mismo lugar, ¿no? En la misma sintonía o parecido. ¿Qué comportamientos o cualidades ves tú en una persona y dices, está súper identificada con su ego? Vamos a juzgar un rato. Que comience el juego. Bueno, a ver, cuando alguien está mucho en el victimismo es una señal muy clara de que está en el ego, ¿no? Porque todo me pasa a mí, el mundo es duro, y a mí siempre me gusta decir, la realidad es neutra. Sucede. La vida no es justa, la vida es, ¿no? Entonces la realidad es neutra. Cuando tú haces una interpretación de que las cosas te pasan a ti, de que todo es malo, ¿no? Las cosas suceden para ti, ¿no? Y tú decides de qué forma puedes utilizar eso a tu favor, ¿no? Para aprender, para crecer, para poner límites, para tomar decisiones. Entonces, cuando las personas están muy en el victimismo, creo que es una clara señal del ego. Pero también cuando están mucho en la comparación y en el juicio externo, ¿no? La comparación al final es estar mirando hacia afuera y el juicio externo también es estar mirando hacia afuera. Creo que todo aquello que sea una mirada hacia afuera sin tener una mirada hacia adentro es estar en el ego, porque el ego tiene mucho miedo de ser pequeño, de no ser importante. El ego necesita ser importante y llevar la razón. Entonces, cualquier diálogo, ¿no? Cualquier tipo de estilo de vida en el que las personas estén siempre a la defensiva, buscando llevar la razón, buscando demostrarte lo equivocado que estás, eso es una sobreidentificación brutal con tu ego, ¿no? De hecho, antes mencionaste lo de la realidad es neutra, ¿no? Yo, por ejemplo, el primero que se lo escuché fue a Borja Vilaseca y a mí me reventaba la cabeza porque yo lo intentaba poner en práctica, ¿no? Y es como, bueno, y al final vas viendo en este proceso de crecimiento personal como que te funcionan todas estas cosas. Pero claro, hay como niveles, ¿no? En plan, bueno, si yo tengo un atasco, bueno, no pasa nada, ¿no? Vale, ahí me lo puedo trabajar, la realidad es neutra, no está todo Madrid en contra de mí, sino que es algo que pasa y no pasa nada. Y ahí te sientes bien porque, qué guay, la realidad es neutra, lo estoy aplicando y me va bien. Y antes en un atasco estaba endemoniado y ahora estoy en paz.
voy mejorando. Pero cuando la realidad es neutra y esa frase te la repites, yo qué sé, cuando se muere tu familiar o matan a mi hijo o lo que sea, ahí es muy difícil, que no digo que no sirva, sirve seguro, de hecho lo poco que te puede servir, pero es complejo gestionarlo ahí, ¿no? Sí, sin duda. Claro, aquí nadie ha dicho que sea fácil, sin duda. Y de hecho, bueno, hay un libro que se llama El libro tibetano de la vida y la muerte, que es muy interesante y habla sobre este tema. Sí, desde luego que es un ejercicio de desapego, ¿no? Y de observar, tratar de observar sin emitir juicios, ¿no? Con curiosidad. Es como, ¿qué mal tiempo hace hoy? Bueno, ¿mal para qué? ¿No? ¿Para quién? ¿Por qué defines que es malo? Porque pasas frío, pero esto para el campo es bueno, ¿no? Entonces, todo depende del observador y depende de en qué punto está el observador y sobre todo depende de la expectativa del observador, ¿no? Entonces, si vivimos ignorando que existe la muerte es un palo. Pero si somos plenamente conscientes de que cualquier día es perfectamente bueno para morir, puedes ir educando la mirada. Por supuesto que será difícil, ¿no? Pero creo que, aunque sea difícil, es menos doloroso poder hacer este ejercicio, ¿no? Y poder entrenarnos pues con esta mirada, ¿no? Creo que la muerte es uno de los temas más tabú, ¿no? Sí. Hace poco lo hablé también con un chico aquí. Y igual que el dinero, el sexo y demás. La muerte es súper tabú y tenerla presente hay mucha gente que lo malinterpreta y es como martirizarte, ¿no? Pensar todo el rato que sufrir porque mi madre se va a morir o lo que sea. Pero todo lo contrario, es más bien tener presente esa idea para precisamente disfrutar de la presencia de tu madre o tú o de ti mismo, de quien sea, ¿no? Y también creo que siempre se habla, en este caso, de lo de la muerte. Siempre se enfoca a muertes de personas o animales o mascotas, lo que sea, ¿no? Pero no solo hay personas y animales y demás que mueren, sino hay momentos también que mueren. Es decir, está bien pensar que tu madre va a morir para tenerla más presente y disfrutarla, pero hay etapas con tu madre que también han muerto o van a morir y no va a pasar más nunca ya. Entonces disfruta de ese momento también, no solo porque tu madre se vaya a morir, sino porque este momento con tu madre, en el ejemplo este de tu madre, no va a volver a pasar, ¿sabes? Entonces creo que no solo hay que disfrutar de esa persona pensando que se va a morir, sino que ese momento, esta conversación, por ejemplo, no se va a repetir, entonces disfrútala, ¿sabes? Ay, Dios mío. Totalmente, sí. Sí, al final lo que te invitas a vivir con presencia y sin asumir, ¿no? Valorar el momento, ¿no? Valorar las personas, los vínculos, las conexiones. Es que damos por hecho y cuando nos lo quitan, el ego, ¿no? Tiene una pataleta y es como, ya bueno, es que nunca fue tuyo, ¿no? Se dispuso para ti. Lo que da la vida te da, la vida te quita. Exacto. Hay una parte de tu equipo de trabajo, tu filosofía de trabajo, que enfocas la parte de la pareja, ¿no? Y claro, viéndolo desde fuera, ¿no? Es nutrición. Obviamente, como hablábamos antes, la nutrición y la salud mental está como enlazada, ¿no? Por eso esa conexión cerebro y intestino o lo que sea. Pero claro, la pareja y la sexualidad son dos servicios, por así decirlo, que incluyes con tu equipo de trabajo. ¿Por qué la terapia de pareja y por qué también la sexualidad? Bueno, estamos grabando este podcast en un momento en el que ya he hecho el rebranding de marca. Realmente, cuando yo comencé como nutricionista, yo pasaba consulta, llegó un punto en el que me desbordaba el trabajo y decidí contar con otras profesionales, pero yo creo que un poco por mi forma de comunicar, de ver la realidad, pronto empezaron a pedirme psicoterapia, ¿no? Y a mí todas las semanas alguien me dice, ¿tú no pasas consulta de psicoterapia? Y yo, no soy psicóloga. Entonces me di cuenta de que era importante, era necesario que contara con un equipo de psicólogas, ¿no? De psicoterapeutas. Y al final, trabajando en consulta, las psicólogas, las nutricionistas, se iban dando cuenta, ¿no? De nuevas necesidades. A lo mejor llegaba alguien que necesitaba
una médico, ¿no? O un médico, porque lo que se estaba tratando desde la nutrición no era suficiente solo con nutrición. Entonces incorporamos médico. Pero también en psicología hay personas que vienen, bueno, pues con preocupaciones, problemas relacionados con su sexualidad, con sus vínculos de pareja. Entonces quisimos también especializar un área, ¿no?, de la consulta, de la psicoterapia, en la sexología o sexoterapia y en la terapia de pareja, ¿no?, con los vínculos. Al final es que la salud es tan amplia y era imposible poder atender bien a las personas sin un equipo multidisciplinar, ¿no? De hecho, una de las causas, entre comillas, y a lo mejor patino mucho aquí, pero que causa un cambio de peso tan brusco en una persona suele ser: lo dejé con mi pareja. O estoy con una pareja ya estable y empiezo a engordar porque... Entonces, totalmente tiene una relación, obviamente, en tu relación de pareja. Sí, total. Bueno, y aunque no tenga que ver con la nutrición o con la alimentación, ¿no? En mi equipo atendemos nutrición en consulta de nutrición, pero luego todas las demás esferas no tienen por qué estar relacionadas con la nutrición, ¿no? Es decir, las psicólogas de mi equipo no solamente atienden a personas con trastornos de la conducta alimentaria, sino que atienden todo tipo de necesidades, ¿no? Pero es muy curioso que justamente menciones esto, porque justo hoy venía de otro podcast donde mencionaron también esto, ¿no? El hecho de que cuando estás en pareja es habitual ganar algo de peso, quizás, no sé, nos relajamos, ¿no? Vivimos más la vida, que está bien también. Yo creo que en la pareja, ¿no? Y aquí también patino un poco, pero bueno, ya que lo mencionamos, creo que lo gestionamos mal todos los procesos. El antes, el durante y el después, ¿no? Y las palabras, ¿no?, tienen un efecto en tu día a día, ¿no? Y es como que antes de tener la pareja, cuando estás ahí como conquistando, ¿no?, que ya la palabra ya... sufro porque no la tengo, ¿no? Y la quiero tener y la puedo perder porque se va con otro, lo que sea. Cuando ya la tengo, otra vez, ¿no?, la palabra, ¿no?, la posesión y demás, sufro porque la puedo perder. Y cuando ya no está conmigo, sufro porque la perdí. O sea, entonces, puro sufrimiento todo el rato, el antes, el durante y el después, ¿no? Sí, al final lo que estás describiendo es un vínculo desde el apego, ¿no? Que es el 80 o 90% de las relaciones. Pero bueno, creo que es interesante que lo traigas, ¿no? Porque al final es entender que no poseo a la otra persona, que no la necesito tampoco, ¿no? Ni ella me necesita a mí, que si estamos juntos precisamente es porque nos elegimos y no porque nos necesitamos, y creo que este cambio de enfoque es bastante sano y liberador, ¿no? Porque al final ni damos por hecho ni tampoco tenemos miedo a perder, ¿no? Porque nunca ha sido tuyo o tuya, ¿no? Básicamente, si no te quieres, la típica frase que está súper trillada ya, en plan, si no te quieres a ti mismo no vas a poder querer a la otra persona, ¿no? Vas a proyectar ahí todos tus miedos y tal. Y de hecho se ve mucho en personas que enlazan una relación con otra, ¿no? Y es como, hay los patrones de conducta que hablábamos antes. Total. El otro día, por ejemplo, entrevisté a Anthony Bolinches, no sé si lo conoces, que es un psicólogo súper experto en terapia de pareja. Y hay una frase de él que me encanta, que el otro día la descubrí cuando empezaba a prepararme la entrevista. Y era como que el éxito en el amor era casarse con el otro sin divorciarte de ti mismo. Es súper buena la frase. Qué buena. Y el otro día, por ejemplo, ya por terminar esta parte de las parejas, me comentaban que había una persona que me comentaba que no entendía muy bien, o se frustraba mucho, en esa parte del enamoramiento, ¿no?, de una pareja. Cuando empiezas los primeros meses o lo que sea, cuando termina esa etapa, como que ya no sientes eso y ya hay que dejarlo, ¿sabes? Dopamina. Sí. Entonces yo decía como, a ver, esa etapa va a acabar siempre, claro. Ya sea la pareja que sea. Empatando, ¿no?, 20.000 parejas, da igual, siempre va a pasar. Es una etapa y no solo una pareja. Te compras un móvil nuevo, el coche, la ropa o lo que sea, y exacto, el primer día no te va a gustar tanto como cuando llevas un año con ellos, ¿no? Exacto, sí. Es totalmente normal. Entonces, ¿cómo gestionamos eso? Entonces, cuando ya no está esa dopamina, ¿no?, y se para, y sobre todo en la sexualidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo mantener el deseo sexual con una persona que ya lleva? Bueno, a ver, aquí, sin ser yo sexóloga, ni mucho menos de esto, pero a ver, yo entiendo, ¿no?, también por lo que he leído e investigado sobre el tema, que me parece un tema, bueno,
pues muy interesante, ¿no? A nivel de la dopamina, de cómo estamos diseñados, ¿no? Para ir siempre a por el próximo reto, al no conformismo. El tema que mencionabas, ¿no? De lanzar una pareja con otra. O sea, además, estas personas que suelen hacer eso lo hacen cada 2-3 años, ¿no? Justamente lo que dura la dopamina, ¿no? Entonces, con el tema del deseo sexual, bueno, es que yo creo que desde mi punto de vista el deseo sexual es algo bastante complejo en el sentido de que es algo mental, ¿no? Entonces, en el deseo sexual te puede afectar no solamente estar con la misma pareja en una monogamia, ¿no? Sino te pueden afectar tantos otros factores de tu día a día. Si tú estás disconforme con tu trabajo o con tu propio autoconcepto, tu autoestima, eso también te va a afectar en tu deseo sexual probablemente. Entonces, ¿cómo poder mantener el interés en la persona con la que estás? Bueno, pues es que si tú estás con una persona solamente por la dopamina, el enamoramiento del principio, eso se va a acabar. O sea, creo que hay que ser un poco estratega. Y aunque al principio digas, qué ilusión, me encanta esta persona, el interés es común, bla, 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 mirar si hay un proyecto posible a futuro, ¿no? Si hay una forma de ver la vida, no tiene que ser igual, porque la idea es complementarse, ¿no? Pero alineada, ¿no? Si es posible crecer junto a esta persona, si la otra persona tiene intención de crecer, ¿no? Si es una persona también con la mente abierta, ¿no? Con sed de conocimiento, ¿no? Entonces todo esto al principio cuando nos estamos enamorando no nos paramos a verlo, porque nos vamos al cerebro reptiliano, ¿no? A lo básico. Pero creo que es interesante pararnos, porque luego cuando se pase toda esa dopamina de los primeros 2-3 años, te vas a encontrar con que de pronto estás con una persona que ni admiras, que ni crece o no crece a tu ritmo, ni tiene intención de crecer, lleváis 2 direcciones opuestas, entonces la liaste, la liaste por no pensarlo al principio. Y que hay procesos y etapas en la vida, a lo mejor... A mí con 15 años me gustaba un tipo de personas, a lo mejor. Y amor, con 20, 25, con 30 te va gustando otro tipo de personas. Entonces no tienes que aferrarte a esa persona porque sí, porque llevan tiempo. Y puede que crezcáis en el tiempo de forma similar o puede que no, ¿no? Y eso de una forma u otra pues pueda ser motivo de ruptura, ¿no? Y está bien, es sano también poder verlo, ¿no? Y soltar. La ruptura es otra que ya lo dejamos aquí porque si no, pero bueno, es otra parte que también la hacemos mal, ¿sabes? Es como todo tiene que ser malo. Todo mal. Sí. Y el ex, el malo, ¿sabes? Y es como todo. Sí. Antes al principio mencionaste que eras escritora, ¿no? Si te parece podemos hacer un repaso entre tus libros, o son muchos, que son 11, ¿no? Creo. Sí, son 11 quizás libros. Son muchos, pero bueno, quizás un repaso breve de cada uno y... Vale, bueno, pues el primero que escribí fue La escucha. Bueno, tengo 5 que son de reflexiones, prosa poética, microrelatos, que son un poco como mi parte más artística, más creativa. Como he mencionado varias veces, le doy bastante vueltas al coco, me gusta llevar una vida consciente, reflexionar, analizar, ¿no? Entonces estos 5 libros... pues son reflexiones que muchas personas utilizan como oráculo, ¿no? Porque son mini textos, entonces los puedes abrir una página aleatoria. Estos son La escucha, Dharma, Miedo, Etéreo y Superlativo. Luego tengo otro libro con Zenit, con Planeta, que se llama Otra nutrición es posible, que es de nutrición, y está dividido en nutrir el cuerpo y nutrir el alma, porque precisamente quería enfocarme en... bueno, que hay vida más allá de los macronutrientes y micronutrientes, ¿no? Y la importancia de la intención con la que comemos, de cómo comemos, todo esto, ¿no? Tengo otro libro que es un manual de la alimentación en el ciclo menstrual para la mujer. Tengo un recetario y ¿qué más tengo? Tengo un diario de gratitud que se llama Shukran, que está diseñado para acompañar en el día a día y para hacer balance también de la semana, del mes. Y un planificador que se llama Yo lo hago posible, que está pensado para autónomos, empresarios, ¿no? que puedan organizarse a diario, semanal, mensual y anual, ¿no? Porque a mí siempre me ha dado mucha rabia que las agendas es como este día y ya está, ¿no? Pero yo quiero tener un espacio donde poner objetivos este año, objetivos este mes, objetivos esta semana y objetivos a día de hoy, ¿no? Y además a todas las esferas.
físico, mental, espiritual, social, o sea, lo diseñé con este objetivo, ¿no? Y creo que no me dejo ninguno. No sé. Sí, no sé si he mencionado los antes. En el caso del diario, por ejemplo, ¿cómo utilizas tú el diario? O sea, ¿utilizas ese diario o utilizas? Sí. Y me imagino que... ¿Te imaginas que digo, no, he comprado el de... No, pero me refiero a cómo lo utilizas en plan, si lo haces todos los días, Sí. porque yo, por ejemplo, y el otro día estaba aquí Alberto Álvarez de Macrovisa, no sé si lo conoces, que también estaba vendiendo un diario y tal. Y yo, por ejemplo, he utilizado diario, plan, página en blanco, y diario como el que tienes tú, por ejemplo, o Sí. el de Alberto, que te va guiando un poco y ya te da libertad, entre comillas, te da como unos márgenes para tú desarrollarte. Y eso simplemente, si a ti te gustaba más el página en blanco y a desarrollar, o estar un poco más guiada ahí. Bueno, yo utilizo el mío, que es guiado también. Lo diseñé de una forma que, evidentemente, yo lo diseñé para mí, pensando, ¿no?, en cómo a mí me gustaría que fuera, y lo diseñé con unas breves preguntas antes de comenzar el mes, ¿no?, en cuanto a foco, en cuanto a intención, en cuanto a hábitos que quiero soltar y hábitos que quiero adoptar, ¿no? Es un poco, primero, una toma de conciencia para poner estrategia, ¿no?, y dirección. Y luego semanalmente, bueno, al acabar el mes también, ¿no?, hay una revisión de si he cumplido, ¿no?, lo que me había propuesto, en qué momentos he encontrado diversión, en qué momentos he tenido un gesto con los demás o conmigo misma, ¿no? O sea, es un poco como un análisis. Y luego también semanalmente hago ese ejercicio, ¿no? Hay una sección en la que se puede hacer esto mismo para la semana. Y luego en el día a día. Yo por la mañana me levanto, completo, nada, es un testaje, ¿no? Testeo de cómo me encuentro a nivel de salud física, ¿no? Y pongo de 1 a 10 y puedo definir cómo me encuentro a nivel de salud mental, ¿no? Cómo me encuentro a nivel de salud emocional. Yo distingo entre cómo me encuentro mentalmente y emocionalmente. En cuanto emocionalmente, incluyo un emocionario, una ruleta de las emociones que ayuda mucho a identificar, ¿no?, con qué emociones conecto. Y mentalmente me refiero más a me encuentro rápida, me encuentro lenta, me encuentro confusa, me encuentro perspicaz, ¿no? Es más como mi foco, ¿no? Que no es tanto la emoción, sino cómo va mi placa base hoy, ¿no? Y luego, nada, simplemente 5 cosas que agradezco del día de hoy, ¿no? Esto, pues a veces lo completo por la mañana con respecto al día anterior, a veces lo completo por la noche, ¿no? Y bueno, pues a mí desde luego me encanta dedicarme ese momento. Hay temporadas en las que digo, pues lo dejo aparcado, ¿no? Y me paso un mes sin él y luego vuelvo. Creo que también es sano como no ser rígido en los hábitos que son beneficiosos para ti. Sí. Porque es que la rigidez en nada, ni siquiera en la meditación, ¿no? Es saludable. Yo a veces pienso que la mejor manera para cumplir hábitos o lo que sea es como ser un robot. O sea, ojalá ser un robot en ese sentido, ¿no? De todos los días por la mañana ejercicio, alimentación, descanso, meditación, etcétera, diario. Y es como, bueno, tampoco somos un robot y no pasa nada, y es lo bueno también, ¿no? El poder equivocarnos y poder ser flexible. Y para eso están los robots, ¿no? Si quieres para eso está la conga, la rueda. Si quieres ser 100% productivo, pues ser un robot y ya está. Exacto. Si quieres mencionamos un poco en la parte del rebranding de la empresa. Ajá. Bueno, muy brevemente, yo comencé con No sé qué cenar hace ya casi 8 años. Era una jovencita recién salida de la carrera. Bueno, cuando comencé estaba todavía en la carrera y quería dar mi versión de la nutrición, ¿no?, que estaba bastante alejada de lo que había por aquel entonces. Estamos hablando cuando las redes sociales todavía no habían despegado. Y eso creció de una forma pues muy genuina, muy orgánica, pero también muy rápida. Y a su vez fui creciendo yo. Y 8 años después digo, pero ¿qué ha pasado? Si no reconozco a esa jovencita y lo que empezó siendo una consulta de nutrición que era yo sola, ahora es todo un gabinete, ¿no?, un equipo con un montón de servicios, un montón de libros, ¿no? E incluso mis intereses han cambiado, lo que yo comunico en redes, ¿no? Y sí, lo que me mueve, ¿no?, lo que me apasiona es diferente. Así que nada, decidí dar fin a una etapa que me ha aportado mucho, que es No sé qué cenar.
he cambiado el nombre a mi propio nombre, Julia Gens, como marca personal, y desde este espacio que es un espacio creado para la mujer pantera, este arquetipo de la pantera es una mujer que tiene equilibradas las energías masculina y femenina, ¿no? Esto creo que es algo que no somos conscientes de lo que falta. De hecho, si hay algo que creo que a mí me puede diferenciar un poco de otras comunicadoras, otros perfiles en redes sociales, es que trato de tener bastante equilibrada mi energía masculina y femenina, que no significa hacer cosas de hombres y de mujeres, sino simplemente darme el permiso para ser ambiciosa, ser empresaria, ser fuerte, ser deportista, ¿no? Ser lo que... Y también para generar, en el sentido de dar a luz, de crear a nivel artístico, de pues, mis libros, ¿no? Mis reflexiones, toda la parte más visual, más pausada. Y bueno, pues todo esto al final dio lugar a este espacio que he creado que se llama La Guarida, que es un espacio de crecimiento y expansión 360. Lo que antes era la consulta, ahora también incluye mentoring, coaching, entrenamiento y más servicios que van a salir, una newsletter que escribo yo, un podcast y muchas cosas más, así que este ha sido el cambio. Qué guay. Espero que vaya todo bien esa parte, ese nuevo branding, ¿no? Esa nueva parte empresarial tuya. Muchas gracias. Porque tiene buena pinta, la verdad. Ya para terminar, suelo siempre decir una pregunta final al entrevistado, que es siempre la misma. Y de hecho yo creo que te va a gustar porque antes mencionaste un poco que ya lo haces por las mañanas un poco, ¿no? Y es que en estas 5 áreas que yo toco en el podcast, ¿no? Física, mental, espiritual, social y económica, que el entrevistado se puntúa a sí mismo, del 0 al 10, cómo están cada una de esas áreas ahora mismo. Vale, me encanta. Yo te digo el área si quieres para que vaya a ser más... Vale, venga. Pues el área física primero. El área física, un 9, me veo bien. Vale. Siempre margen de mejora por si acaso. Sí, bueno, me refiero a cómo estoy de contenta con mis hábitos y mi estado actual. Siempre se puede mejorar. Y mi 9 ahora no será mi 9 de dentro de 3 años. Sí, eso lo hemos hablado un montón. Incluso que tu 9 y mi 9 a lo mejor son diferentes. Y tu 9 de hoy no es lo mismo que el de hace 10 años o el de dentro de 10 años. Exacto. En el área mental... Un 9 también. Vale. Va saliendo bien la medida. Tengo un buen autoconcepto, una buena autoestima. El área espiritual sería el siguiente. Un 9. En el área social. Ahí voy a poner un 7. Pero porque soy una persona con tendencia introvertida, entonces no soy muy sociable. Entonces yo, a nivel social, yo me encuentro en un 10, pero creo que la mirada externa diría que un 6-7. Sí, muchas veces, no sé, también está muy mal vista la soledad, ¿no? Y yo creo que hay gente que vamos rodeada de 20 personas en una cena y se siente sola, y una persona que está en un banco, en un parque sola, o en tu casa, y te sientes súper bien y súper completa, ¿no? Entonces, bueno, no es el estar, sino el sentir, ¿no? No estar solo, sino sentirse solo. Y lo mismo con los amigos, ¿no? 20 amigos no es mejor ni peor que uno, o sea, simplemente es calidad, no cantidad, básicamente. Y también hacerlo no porque no sabes estar solo, ¿no? Sino porque eliges compañía, no porque no sepas estar sin compañía. Y eso también se relaciona también con la pareja, por ejemplo. Si no estoy solo, pues alguien, aunque sea para no estar solo. Para no estar solo, para si me muero no me muera solo. Y luego la última sería el área económica. El área económica, un 9. Vamos hacia el 10 con el rebranding. ¿No nos queda ninguna? Física, espiritual, mental, espiritual, no, sí, todas. Vale, bien. Vale, son 5. Perfecto. Vale, el área económica 9 también. Vale, genial. Si dentro de un año por ahí hacemos otro podcast, te saco las notas. Espero estar en mis nuevos 9. Exacto. Pues Julia, un placer, la verdad, tenerte aquí. Igualmente, Sergio. Y nada, ya estaré pendiente del rebranding y que vaya todo bien, que seguro Claro que sí. que sí. Muchas gracias. Un placer.